En los siguientes minutos vamos a conversar con el técnico de la selección ecuatoriana de fútbol, Reinaldo Rueda, sobre temas inherentes a la campaña del equipo nacional en esta eliminatoria que llevó al combinado ecuatoriano a la clasificación al Campeonato Mundial de Brasil 2014. Bienvenido al ciudadano, profesor Rueda, y qué le deja en este momento la clasificación al Mundial de Brasil. Muchas gracias. Bueno, creo que esta clasificación nos deja, antes que todo, una gran experiencia, 3 años de un buen trabajo y un reto grande, un desafío grande para estos 8 meses siguientes. Seguir el proceso de consolidación de este grupo de selección y que lleguemos al Mundial en un mejor nivel para hacer una competencia como todo Ecuador se lo merece. Diferentes momentos usted vivió en esta etapa de preparación, etapa de eliminatoria, de Copa América también, momentos altos y bajos. ¿Cómo evalúa de manera general esta experiencia en la eliminatoria? Bueno, creo que muy positiva, ¿no? Una experiencia enriquecedora bajo todos los puntos de vista. Sabíamos que no iba a ser fácil. Un primer año de un diagnóstico, de ese conocimiento que se debe dar entre el grupo de jugadores, los dirigentes, bueno, el grupo de los jugadores y nosotros como cuerpo técnico inicialmente, ¿no? Recobrar un escepticismo y una credibilidad, había mucho escepticismo en la afición por no haber clasificado a Sudáfrica 2010. No era fácil y los primeros resultados no nos acompañaron, tuvimos muchas dificultades, muchas lesiones. Para Copa América perdimos iniciando 5 jugadores como Luis Fernando Saritama, perdimos a Jaime Ayovín, perdimos a Jefferson Montero, Joao Rojas por un problema judicial, Antonio Valencia en el primer partido. Y bueno, y todo esto atentó para que no hiciéramos un buen trabajo en la Copa América y progresivamente se fue recuperando el grupo, empezó la fase de clasificación y bueno, empezamos a soñar con esto que hoy ya es una realidad y por fortuna creo que para todo el pueblo ecuatoriano, para toda la familia del fútbol se ha logrado. Y bueno, saber que eso nos obliga a hacer un mejor trabajo, a exigirnos mejor y creo que va a ser la tarea de los próximos 8 meses. Usted es parte de este exitoso proceso de los técnicos colombianos dentro del fútbol ecuatoriano. El cambio de matriz futbolística en el Ecuador justamente, digamos, nace con un técnico que no es colombiano, sino el yugoslavo Dusan Drašković, pero luego viene todo el proceso con Pacho Maturana, con Hernán Darío Gómez, con Luis Fernando Suárez y termina ahora con Reinaldo Rueda. ¿A qué se debe esa fórmula colombiana para el éxito en el fútbol ecuatoriano? Bueno, creo que primero que todo la oportunidad que nos han brindado acá en Ecuador, ¿no? Considero que el doctor Maturana abrió las puertas y posteriormente vino el profesor Hernán Darío, después Luis Fernando. Y ellos hicieron una gran labor, fueron exitosos, sembraron bases importantes para el futuro del fútbol ecuatoriano y nosotros ahora nos tocó también un momento coyuntural quizás neurálgico porque tuvimos que hacer la renovación generacional, pero conscientes del recurso humano, el gran talento que hay en Ecuador, conociendo siempre el fútbol ecuatoriano por la cercanía, porque siempre lo confrontamos en las diferentes categorías y bueno, todo esto nos sedujo para venir, para aceptar esa propuesta del ingeniero Chiriboga de venir a trabajar acá y bueno, con la convicción de que podíamos lograrlo y bueno, gracias al grupo de jugadores que se entregaron íntegros, con mucha lealtad, con mucha mística, podemos hoy celebrar ese gran logro del fútbol ecuatoriano. Usted también, profesor, es parte de este hecho curioso en esta eliminatoria. Clasifican 3 técnicos colombianos al Mundial, defendiendo diferentes equipos. Jorge Luis Pinto con Costa Rica, Luis Fernando Suárez con Honduras, Reinaldo Rueda con Ecuador. Y lo curioso es que Colombia clasifica con un técnico que no es colombiano, Néstor Pekerman, que es argentino. ¿Cómo mira esta situación? Bueno, creo que es la dinámica del fútbol, ¿no? Es lo bonito del fútbol. Nos correspondió por esos vaivenes, por esas circunstancias, asumir otras responsabilidades, otras distinciones. Creo que ser seleccionador nacional es una dignidad muy grande y bueno, Ecuador nos brindó esa posibilidad. A Colombia llegó el profesor Pekerman, un hombre de gran trayectoria, mucha sabiduría. También encontró un camino difícil con una generación muy bonita que tiene Colombia y
bueno, importante lo que logró el profesor Jorge Luis Pinto en Costa Rica, lo de Luis Fernando Suárez en Honduras. Creo que es muy positivo para nosotros como entrenadores colombianos saber que tenemos un reto grande, un desafío grande, que tuvimos grandes maestros, el doctor Gabriel Ochoa Uribe. ¿Su maestro considera a Gabriel Ochoa Uribe? Él fue el que prácticamente le dio como el estatus a la profesión de entrenador, sí. Después el doctor Maturana. Y bueno, y creo que todos crecimos con esa ilusión, ¿no? de estar cerca de ellos, de emularlos, de mirar lo que todos ellos hicieron. Y creo que esto nos ha servido, ¿no? Para exigirnos en nuestra formación, en nuestro perfeccionamiento y cada día hacer buenos trabajos. Bueno, Gabriel Ochoa Uribe, recordemos que hizo un equipo casi perfecto del América de Cali, muchos años campeón, lamentablemente nunca campeón de la Copa Libertadores, siempre vicecampeón, sí. Pero a nivel internacional creo que Colombia le debe mucho al profesor Maturana, al igual que Ecuador, este despegue que ha tenido. Sí, indudablemente, creo que el doctor Maturana internacionalizó el fútbol colombiano, le dio otra dimensión, el hecho de Colombia volver en 1990 a un mundial como el de Italia, nos fortaleció a todos y ya los que habíamos iniciado esta profesión nos dio como ese estatus importante, ¿no? Creo que sus recomendaciones, sus consejos, la forma de comportarse, los grupos que conformó, todo eso nos invitó a hacer un buen trabajo y bueno, producto de ello lo que hoy estamos viviendo todos en ese aspecto del éxito de los técnicos colombianos. Luis Fernando Suárez triunfa en Ecuador, deja Ecuador, va a Honduras y clasifica a Honduras. Reinaldo Rueda triunfa en Honduras, clasifica al Mundial, viene a Ecuador y clasifica también al Mundial. Hay mucho parecido con Luis Fernando Suárez. Sí, creo que se dio ese intercambio para bien de los dos, tanto Luis Fernando fue a una gran responsabilidad y para felicidad de todo el pueblo hondureño, se logra la clasificación consecutivamente, igual nosotros acá recuperamos la confianza, se logra posicionar una generación muy joven de gran proyección, aproximadamente unos 10, 12 jugadores de este grupo por primera vez asumen esa responsabilidad de ser selección nacional absoluta, de ser titulares, como Domínguez, como Paredes, como Achillier, como Fristonerazo, Jaime Ayoví, Ener Valencia, Renato Ibarra, muchos creo que primera vez y tienen esa bendición de lograr una clasificación a un mundial y bueno, son jóvenes que podrían garantizar, si tienen fortuna, si tienen buen comportamiento, a los próximos 8 años del fútbol ecuatoriano, alrededor de los otros hombres que venían en camino, que venían construyendo todo este proceso con los anteriores entrenadores y creo que el futuro del fútbol ecuatoriano se ve muy positivo. Ecuador logra 3 clasificaciones al Mundial. Una anterior, justamente para Sudáfrica, tuvo un conflicto en el último partido, justamente con Uruguay, que perdió 2-1 en el último minuto, un penal dudoso. Son cuestiones y cosas del fútbol, pero usted mira madurez, crecimiento en el fútbol ecuatoriano. Le digo esto porque tanto la afición como la prensa, en caso que Ecuador hubiese ido al repechaje, se hubiese visto esta situación un poco distinta, un poco compleja, un poco difícil. Pese a ello, el profesor Tavares de Uruguay fue absolutamente claro cuando perdió con Ecuador, que un repechaje también es muy digno. Muchos países quisieran esta oportunidad, ahora lo tiene México y otras grandes selecciones del mundo. Así es, y creo que Ecuador ha crecido, Ecuador ha hecho un proceso histórico importante, las clasificaciones a los mundiales, y bueno, nosotros estuvimos en esa instancia de ir al repechaje. Creo que falta un poco de conciencia, de saber lo que se tiene, de evaluar cuánto vale un cupo de estos al Mundial. Hay grandes potencias, como usted lo dice, México, Portugal, Francia, con jugadores brillantes, con jugadores, personalidades en el fútbol europeo, y están tras ese cupo, ¿no? Por fortuna creo que lo logramos en forma directa. Hay que seguir haciendo ese proceso educativo con la afición, con los jugadores, saber que hemos mejorado, pero podemos ser mejores en todos los aspectos. Ecuador se volvió fuerte en calidad local, por fortuna hicimos 8 juegos acá en el Atahualpa y fueron 7 victorias, un empate, y eso dice de lo que asimiló la selección, de lo que la afición vivió, y bueno, creo que muy meritorio lo que se logró,
y los puntos que se lograron por fuera, que fueron importantísimos para en este momento estar disfrutando este logro. Justamente la FIFA, en el análisis que hace después de terminar la eliminatoria sudamericana, considera que Ecuador logra un éxito rotundo, es el mejor equipo de local de toda la eliminatoria, y eso habla muy bien del equipo nacional. Sí, creo que se trabajó bastante, sabíamos desde el punto de vista estadístico que si nos hacíamos fuertes de locales, logrando algunos puntos de visitante, estábamos cerca de lograr la clasificación al Mundial. Y fue el compromiso, fue el propósito, el grupo fue muy inteligente, hubo partidos dificilísimos, hubo paciencia, hubo partidos que acá los empezamos perdiendo frente a Chile, frente a Paraguay, frente a Argentina. Este último partido contra Uruguay, por toda esa carga psíquica que traía de la eliminatoria anterior, la capacidad del rival con goleadores importantísimos, y se supo descifrar con orden, con un gran nivel de agresividad, y bueno, creo que estos puntos nos permitieron, junto con los que se lograron de visita, tener ese puntaje que nos marcó la diferencia frente a un grande del mundo como es Uruguay, ¿no? Que acaba de ser cuarto a nivel del mundo en Sudáfrica, campeón de América, y una selección con mucha huella, con mucho recorrido, mucha experiencia, y por fortuna Ecuador marcó la diferencia y se clasificó directo. Y está en la antesala de ser cabeza de serie, inclusive pese a disputar el repechaje, es decir, si Uruguay va al Mundial será cabeza de serie, es decir, es un rival digno, un rival que ha sido 2 veces campeón del mundo. Correcto. No es cualquier cosa. Y campeón olímpico también, ¿no? O sea, creo que el historial del fútbol uruguayo es grande, es de mucho respeto, y bueno, esta vez nos tocó de 6 puntos ganarle 4, y creo que es muy meritorio para el grupo de Selección Ecuador. ¿En qué momento, profe, usted considera que la campaña de Ecuador tenía dificultades? Porque recordemos que el año anterior hizo una campaña casi perfecta, se ubicó en el segundo lugar de la eliminatoria, se ubicó dentro de los 10 mejores equipos de acuerdo al ranking FIFA, pero luego pasaron algunas cosas. Bueno, tuvimos dificultades, ¿no? Lo de Copa América, por lo que mencionamos anteriormente. Después, un punto de quiebre fue la semana del 2 al 10 de junio del 2012, donde jugamos contra Argentina y perdimos en calidad de visita, y nos tocaba venir a enfrentar a Colombia aquí en calidad de local, y Colombia venía de hacer 2 muy buenos juegos de visitante, había sumado 3 puntos frente a Bolivia, había sumado 3 puntos frente a Perú, venía muy fuerte en su comportamiento en calidad de visita, y fue el partido que prácticamente fortaleció la parte táctica y la parte anímica de la selección ecuatoriana, ganarle a Colombia en un partido altamente disputado. Y bueno, creo que eso sirvió para enrutar el camino, fortalecerse y llegar a ese posicionamiento que logró después Ecuador, hasta ahora comienzos del 2013. Después se vinieron 3 meses difíciles, esta recta final sufrió traumatismos por lesiones, por baja producción de jugadores, perdimos a Cristian, y bueno, por fortuna había un ahorro suficiente de puntos, de goles que nos permitieron mantenernos en zona de clasificación siempre, y un remate importante, ¿no? Jugando excelente juego frente a Colombia, frente a Uruguay acá, frente a Bolivia inclusive, un punto de oro que nos sirvió para sumar en la clasificación, y bueno, terminar con decoro, con dignidad frente a Chile, que hubiéramos querido abrazarnos con un triunfo, a ver siquiera haber logrado el empate, pero bueno, esa diferencia de goles que se mantuvo frente a Chile aportó para lograr esta clasificación. Usted habla de un tema que es muy importante, el punto de quiebre, el triunfo de Ecuador frente a Colombia, en un momento difícil para Ecuador y en un momento de alza para Colombia. Algo similar vivió Hernán Darío Gómez cuando ganó a Colombia por primera vez 2-1 aquí en el Estadio Atahualpa. Luis Fernando Suárez apenas empató con Colombia, y cuando ganó, Hernán Darío Gómez dijo: este momento tenemos altísimas probabilidades de llegar a un mundial, porque Colombia siempre ha sido complicado en calidad de visitante. Indudablemente, Colombia ha tenido siempre grandes selecciones, esta venía muy fuerte, y bueno, nosotros veníamos de perder, fue una semana dificilísima, con una carga psíquica altísima, siempre un resultado adverso como el que tuvimos en Argentina hace que haya mucha autorreflexión, que haya una serie de evaluaciones, y al final creo que con el trabajo del cuerpo técnico mantuvimos el equilibrio, se sorteó ese partido contra Colombia, y allí partió, yo creo que esa convicción de que íbamos a lograr la clasificación. Usted ha sido una persona que también ha sido muy criticada por la prensa y por cierto sector de la opinión pública.
Es decir, muchas veces cuando la selección ecuatoriana no estaba enrumbada, no lograba las victorias, incluso pedían la cabeza de Reinaldo Rueda. ¿Cómo asumía usted, con su trayectoria, su experiencia, estos desafíos y estas presiones de ciertos sectores? Bueno, creo que es la dificultad que tenemos con esta responsabilidad. Cuando no se logran los resultados es difícil, hay muchos intereses, hay pasiones, hay afectos, hay sentimientos, y todo esto se mezcla, ¿no? Y se aprovechan esos resultados adversos para desestabilizar, para criticar. Y bueno, creo que por fortuna somos un cuerpo técnico de muchos años trabajando juntos, nos conocemos, sabemos lo que cada uno puede aportar, sabíamos a lo que veníamos acá, tomamos decisiones a veces impopulares, difíciles para cualquier cultura y más para la nuestra, para la latina, de aceptarlas. No es fácil hacer ese proceso de renovación, de relevo generacional. Los jóvenes, como le mencionaba anteriormente, se iban a equivocar, íbamos a cometer errores, y bueno, nosotros teníamos que asimilarlos, ¿no? Nosotros tenemos que amortiguar todo eso, y por fortuna hay un cuerpo directivo con mucha convicción de nuestro trabajo, de lo que hacíamos, y progresivamente el fútbol nos iba dando la posibilidad, ¿no? de calmar un poco la tempestad. Creo que el momento más difícil fue el de la Copa América, y bueno, por fortuna el presidente Rafael Correa fue muy generoso con nosotros en su participación en una sabatina inmediatamente posterior a la Copa América. Creo que unió al pueblo ecuatoriano, invitó a los medios a respaldar el fútbol ecuatoriano, a toda la familia del fútbol, a la federación, a sus directivos, a nosotros como cuerpo técnico, a seguir queriendo la selección. Y creo que esa convocatoria del presidente, ese llamado del presidente al pueblo, a los medios, fue importantísima, fue definitiva para que se tranquilizara un poco el ambiente, poder trabajar esos meses siguientes y seguir fortalecidos hacia el inicio de la fase de clasificación, que por fortuna empezamos muy bien frente a Venezuela, y que fue un rival directo que prácticamente por fortuna le sacamos 4 de 6 también, y todo esto aportó para cada vez soñar más con la clasificación. El tema también es que usted se mantenía en sus posiciones sin dejarse presionar, incluso por cierto sector de la prensa que le pedía a ciertos jugadores. El profesor Gómez tuvo una experiencia en un partido contra Bolivia, ganaba Ecuador 3-0 y enseguida querían que ingresen ciertos jugadores, hizo 3 cambios inmediatos, Bolivia casi nos empata, el partido terminó 3-2. Y Hernán Darío reconoció que fue un gran error que cometió dejándose llevar por la tribuna. ¿Usted se ha dejado llevar por la tribuna? Yo diría, ¿a usted le impusieron, por ejemplo, Fidel Martínez, o estaba dentro de su proceso de ver jugadores y dar oportunidad a otros? Bueno, gracias a Dios siempre hacemos un trabajo coherente, con mucha convicción, con mucha evaluación, y por fortuna nunca ha existido eso, ¿no? Siempre tratamos de ser muy sensatos en las convocatorias, cada jugador se va ganando su espacio. Hay jugadores que nunca los pidió el periodismo, ¿no? A Fritson Erazo nunca lo pidió el periodismo, a Ener Valencia nunca lo pidió el periodismo. Más bajo, ¿no? Sí, hay una cantidad de jugadores que nunca los pidió el periodismo ni los pidió la afición, y han sido jugadores con una respuesta excepcional en la selección, ¿no? Con errores, normal, porque son jugadores que seguro se van a equivocar, pero siempre lo mejor. Y bueno, hay jugadores que son muy mediáticos, hay jugadores que tienen ese carisma con los medios, o hay intereses, o hay presiones, o hay situaciones que se manejan, y bueno, está en uno, respetar al grupo. Yo creo que la lesión de Joao Rojas y el problema de tobillo que había vivido Jefferson Montero, que eran los 2 hombres de esa posición, el mal momento de Michael Arroyo, fue lo que me presionó a convocar a Fidel Martínez. Son los 4 jugadores en esa posición, ¿no? Claro. Jefferson Montero, tobillo, de 15 tobillo grado 2. Joao Rojas, que lo demostró frente a Uruguay y no pudo jugar frente a Chile, contractura isquiotibiales. 2. Michael Arroyo, difícil momento en Barcelona, y esa fue la presión para convocar a Fidel, ¿no? Yo creo que Fidel llegó, un muchacho con muchos méritos, un gran jugador que ocupa esa posición también, pero delante de él habían otros que habían hecho un recorrido importante, ¿no? Todos con características diferentes. Y bueno, creo que a cada uno le va llegando su momento, en la medida en que haya esa paciencia, que haya ese equilibrio, que haya ese respeto por cada uno de los jugadores de la selección,
y bueno, creo que esa es la forma de nosotros trabajar en la selección. El grato momento que ha vivido la selección ecuatoriana, que ha vivido el país, es la posición de liderazgo que asumió Antonio Valencia, que no tenía esa posición en las selecciones anteriores. Se le acusaba a Antonio Valencia de ser un jugador frío, de ser un jugador que no se lleva al equipo al hombro, pero esta vez, antes incluso que usted decida que él sea el capitán del equipo, ya se veía otra actitud de Antonio Valencia, y mucho más después de lo que sucedió con Cristian Benítez y una vez que asumió la banda de capitán. ¿Qué lecciones nos da Antonio Valencia de estar en un equipo grande del mundo a ponerse la camiseta y arrimar el hombro para una clasificación? Bueno, es un jugador importantísimo, ¿no? Por todo lo que ha significado en su proceso de selecciones nacionales desde sub-20, lo que ha vivido con la selección nacional absoluta. Le cuesta a veces venir a la altura de Quito por cuestiones fisiológicas, pero siempre muy comprometido, siempre exigiéndose, tiene un gran talento, tiene una gran capacidad, creo que cada vez está más maduro, seguro que tiene mucho por mejorar, mucho por aprender, creo que ese es el reto que siempre le planteamos, y bueno, creo que está en esa tónica, ¿no? Después del insuceso de Cristian, conversamos sobre esa posibilidad de ese compromiso que teníamos que asumir todos para brindarle esa clasificación a la memoria de Cristian. Cristian era como un hermano para Antonio, porque crecieron juntos en el Nacional, y creo que también fue importantísimo, ¿no? Todo eso que vivió el grupo para unirse, y Antonio es un gran referente, ¿no? Con mucha ascendencia en el grupo, que todos lo quieren, todos lo respetan, y bueno, todo eso se vivió en los últimos juegos, ¿no? Con esa mística, con esa solidaridad colectiva que se vio a la selección. Usted ya tiene una base, sin duda, para Brasil, un equipo que tendrá muy pocas dudas o muy pocas sorpresas de aquí a cuando comience el Campeonato Mundial, o todavía hay margen para cosas nuevas en la selección. Bueno, hay que esperar, faltan 8 meses, son estos 6 meses importantísimos en el cuidado, en el entrenamiento, en la exigencia que cada uno de los jugadores se haga, que tengan la bendición de Dios de no lesionarse, de tener buenos rendimientos en sus clubes. No se sabe qué sorpresa puede haber, ¿no? Si sale un jugador excepcional en estos meses que marque diferencia frente a los que han venido logrando esta clasificación, y esa va a ser la tarea a desarrollar en los próximos meses. El presidente Correa, justamente después de lo que usted había mencionado como un elemento central, él permanentemente en su cuenta de Twitter animaba a la selección ecuatoriana, arengaba a la selección ecuatoriana y pedía a la afición que apoyen justamente antes del partido contra la selección de Uruguay, porque ya existía un poco ese temor de que no le ganamos a Bolivia, de que perdemos con Colombia cuando podíamos haber al menos empatado por un penal que lo erra Walter Ayoví. Ese fue el momento del llamado y de la conciencia que debe asumir el pueblo ecuatoriano. Bueno, importantísimo ese liderazgo del presidente, cuando nos visitaba a nosotros en la Casa de la Selección, con las llamadas que me hacía siempre antes de los partidos, antes de yo hacer las charlas técnicas para conversar con los jugadores, quería que siempre tuviera el mensaje de él. Y creo que cuando él convoca y cuando él hace el llamado a todo el pueblo ecuatoriano de que quieran a su selección independiente de los resultados, es algo muy bonito, ¿no? Es un gran compromiso que teníamos nosotros, por eso el reconocimiento cuando dimos ese paso, y creo que todo esto es muy positivo, ¿no? Porque la selección significa mucho sentimiento, mucha pasión en el pueblo, y esa es la gran responsabilidad social que tenemos, y por fortuna un gran respaldo de parte del presidente, y hoy le podemos retribuir con el logro de esa clasificación. Sampaoli, técnico de Chile, ha renovado ya con la selección chilena por obvias razones, una extraordinaria campaña, tercero en esta eliminatoria, usted cuarto clasificado directamente. ¿Ha conversado ya con el presidente Chiriboga sobre la renovación del contrato o es un tema que todavía no se discute? No, es un tema que será posterior, yo creo, al Mundial, ¿no? Creo que el Mundial, para bien de los dos, ¿No quiere comprometerse? debe ser así, ¿no? Creo que el presidente Chiriboga tiene toda la alternativa, él es el empleador, como se dice en este caso, y bueno, creo que todo tendrá su momento. Si es bueno para Ecuador, si es bueno para nosotros, bienvenido, y bueno, esperemos que el fútbol nos dé esa posibilidad.
de hacer un buen mundial, de hacer un buen torneo, que el grupo sea cada vez más fuerte y poderle brindar toda esa alegría al pueblo ecuatoriano. ¿Le preocupa la vara alta que tiene este momento Ecuador, que clasificó al Mundial de Alemania, que quedó en el puesto 12, que ganó 2 partidos, que llegó a una segunda fase, perdió con Inglaterra en un partido que pudo haber tenido otro resultado? Seguro, es un desafío grande, ¿no? Creo que es un reto grande, creo que eso nos estimula a mejorar, a exigirnos. Todas las generaciones son diferentes, creo que esa generación del 2006 fue brillante, hizo excelentes juegos, logró un buen posicionamiento con el profesor Luis Fernando Suárez. Esperar que esta generación que no tiene la experiencia, ¿no? esa generación que fue al 2006 y dio ese paso, había jugado el 2002. Esta selección ahora no ha jugado, que eso es lo que hay que evaluar, ¿no? Como le decía, 10 o 15 de estos jugadores, primera vez que participan en una fase de clasificación. Vamos a ir al Mundial con esa ilusión de superar ese nivel alcanzado por Ecuador, pero son jugadores que muchos no jugaron ni siquiera Mundial Sub-20, ahora por primera vez van a tener la responsabilidad de un Mundial de mayores absolutos y seguro con el sueño y la ilusión de lograr el mejor posicionamiento, pero hay que tener todos esos factores en cuenta. 2 temas finales. Hernán Darío Gómez, cuando clasificó por primera vez la selección, dijo: vamos a aprender al Campeonato Mundial Japón-Corea 2002. Esa frase no se entendió, esa frase tuvo muchas críticas. Y bueno, Ecuador ganó al menos un partido frente a la selección de Croacia, 1-0 con gol de Edison Méndez. Ahora, cuando usted habla de que 15 jugadores no han disputado un torneo mundial, ¿qué se le viene en mente? Bueno, que tenemos que fortalecernos, que toda esta fase de clasificación ha sido provechosa, ha sido un aprendizaje importante y que esperamos llegar al Mundial con un buen nivel, ¿no? Creo que es el compromiso de ellos en sus clubes, de venir a la selección a hacer el mejor trabajo, saber que va a ser una exigencia altísima y todo va a pasar por la fortuna que tengamos también en el sorteo. Todos los grupos, todas las selecciones que van al Mundial son de alto nivel. Hacer un buen trabajo. ¿Tiene alguna preferencia, algún grupo determinado o lo que ven en el sorteo? Hay que estar preparados para todo, ¿no? Hay que estar preparados para todo. Siempre son 4 niveles de selecciones, un europeo, un asiático, un centroamericano, un suramericano, componemos los grupos. Esperar que Dios nos dé la licencia de disfrutar ese mundial, sea cual sea el grupo que enfrentemos, enfrentarlo con la misma personalidad, el mismo carácter, el orden, la agresividad que caracteriza a la selección de fútbol de Ecuador y ir paso a paso, ¿no? Logrando los resultados que nos permitan llegar a un buen posicionamiento. Muy bien, profesor, a nombre del pueblo ecuatoriano, una vez más, gracias. Entiendo que ha tenido muchísimas felicitaciones del pueblo ecuatoriano por este logro, por esta clasificación al Campeonato Mundial, por esta convicción del ecuatoriano de poder superarse. El gobierno está haciendo lo suyo dentro de su gestión política y su trabajo social, pero sin duda que el fútbol se viene a convertir en una especie, en su momento, de anestesia colectiva, inclusive, o en su momento de parte esencial de la vida del ser humano. Nuevamente, gracias y que estos siguientes meses sean positivos, que su experiencia en el Mundial sea muy importante en lo profesional y en lo personal. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de compartir con todo el pueblo ecuatoriano. Felicitar a todo Ecuador por esta selección, por ese logro que hemos tenido. A todos los ecuatorianos, mil gracias por el respaldo, por todo el apoyo que tuvimos siempre y vamos a exigirnos para brindarles lo mejor en el próximo Mundial. Muchas gracias al profesor Reinaldo Rueda, técnico de la Selección Ecuatoriana de Fútbol. Hemos hablado en estos minutos sobre la campaña, sobre su experiencia en esta eliminatoria, sobre las proyecciones que tiene como técnico y lo que sucedería más adelante con el equipo nacional en el Campeonato Mundial de Brasil 2014. Hacemos una pausa, regresaremos con más información aquí en El Ciudadano.